Mira, cierra la puerta, bájale al volumen a lo que estés escuchando, apaga el aire si hace falta y ponte cómodo, pero cómodo de verdad. Porque lo que te voy a contar ahora mismo no es un cuento, no es un chisme político, y mucho menos es una historia bonita de superación. Esto es poder real, esto es ambición, esto es cómo alguien que decía representar a su gente terminó convertido en uno de los símbolos más oscuros de la política moderna. Esto es Bronx, esto es Nueva York, y esto también es Puerto Rico, aunque a muchos no les guste aceptarlo. Hoy te voy a meter de cabeza en la historia de Pedro Espada Jr., un nombre que durante años fue sinónimo de liderazgo comunitario para algunos y de traición para otros. Un hombre que caminó los pasillos del poder como senador estatal, que hablaba de justicia social, de salud, de igualdad, mientras por debajo del traje se movían decisiones que terminaron destruyendo carreras, comunidades y familias enteras. Si tú crees que esta historia empieza y termina con una condena, con una sentencia o con un titular de periódico, te lo digo claro desde ahora, no sabes ni la mitad. Porque lo verdaderamente aterrador de esta historia no es solo lo que pasó, sino cómo pasó, quiénes miraron para el lado y cuánto tiempo se tardó el sistema en reaccionar. Pero antes de seguir, necesito que hagas algo. Dale like ahora mismo, no después, ahora. Suscríbete y activa la campanita, porque este tipo de historias no las vas a escuchar contadas así en ningún otro lado. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Desde Puerto Rico, desde el Bronx, Florida, Nueva York, España, porque esta historia cruza fronteras, aunque muchos prefieran fingir que no. ¿Estás ready? Pues agárrate, porque esto se pone denso. Pedro Espada Jr. no apareció de la nada. No fue un accidente político, no fue un error del sistema, fue el producto de una época, de una necesidad real en comunidades olvidadas y de una narrativa bien construida que supo tocar las fibras correctas. Hijo de Pedro Espada Sr., un activista comunitario conocido en el Bronx, Pedro Jr. creció rodeado de discursos sobre derechos civiles, servicios de salud y lucha contra la desigualdad. Desde joven aprendió algo fundamental: el poder no siempre se toma, a veces se hereda. En comunidades latinas empobrecidas, donde el abandono del gobierno era cosa diaria, Pedro Espada Jr. supo posicionarse como el que resolvía, el que abría puertas, el que conseguía fondos, el que hablaba el idioma del barrio, pero también el de Albany. Y eso, en ese contexto, era oro puro, porque cuando el Estado no llega, el que llega primero se convierte en rey. Su nombre empezó a sonar fuerte en organizaciones de salud comunitaria, especialmente con una red de clínicas que en papel existían para servir a los más necesitados. Y durante años nadie cuestionó demasiado, porque cuando alguien te ofrece ayuda donde nunca hubo nada, uno aprende a no hacer muchas preguntas. Pero el problema con el poder es que cuando nadie te cuestiona, empiezas a creer que todo te pertenece. Pedro Espada Jr. fue escalando posiciones hasta llegar al Senado Estatal de Nueva York. Un senador latino del Bronx con discurso progresista, con influencia real. Para muchos un orgullo, para otros una figura incómoda que no cuadraba del todo, porque había rumores, siempre los hubo, comentarios en voz baja, sospechas que se deslizaban por los pasillos, pero que nadie quería poner por escrito. Y aquí es donde empieza el verdadero terror de esta historia, porque no estamos hablando de violencia con pistolas ni de sangre en la calle, estamos hablando de violencia institucional, de decisiones tomadas en oficina, con aire acondicionado, de papeles firmados que cambiaban destinos sin que nadie se diera cuenta. Un tipo de terror más silencioso, más limpio y muchas veces más devastador. Mientras Pedro Espada Jr. ganaba poder político, también acumulaba enemigos, no en la calle, sino en el mismo sistema que decía representar. Legisladores que empezaron a notar inconsistencia, auditores que levantaron cejas,
personas dentro de su propio círculo que empezaron a preguntarse si todo aquello era tan limpio como parecía. Pero el sistema es lento, y cuando alguien sabe moverse dentro de él, puede adelantarse varios pasos. Durante años, Pedro Espada Jr. logró mantenerse a flote, cambiaba de alianzas, negociaba votos, se volvía pieza clave en momentos críticos, y eso le daba una protección informal, porque en política, mientras seas útil, muchos están dispuestos a mirar hacia otro lado. La narrativa pública seguía intacta. El líder comunitario, el senador del pueblo, el hombre que hablaba de justicia mientras sonreía frente a las cámaras. Pero por debajo, algo se estaba pudriendo. Y cuando finalmente todo empezó a salir a la luz, no fue por una explosión repentina, fue por una grieta, una investigación, un hilo del que alguien decidió tirar. Lo que se descubrió no fue solo un problema legal, fue una traición a la confianza de comunidades enteras que creyeron en ese proyecto. Fondos destinados a salud desviados, decisiones tomadas para beneficio personal, un discurso público que no coincidía con las acciones privadas. Y ahí fue cuando muchos se dieron cuenta de algo aterrador. El sistema que debía protegerlo había sido usado en su contra. La caída de Pedro Espada Jr. no fue inmediata, fue lenta, tensa, cargada de titulares, audiencias, silencios incómodos y defensas públicas que ya no convencían a nadie. Y mientras el caso avanzaba, la figura que una vez fue poderosa empezó a encogerse frente al peso de la evidencia. Pero el daño ya estaba hecho. Porque cuando un líder cae de esa manera, no cae solo. Arrastra consigo la fe de la gente, refuerza el cinismo, alimenta la idea de que todos son iguales, de que no importa quién llegue al poder, siempre termina corrompiéndose. Y ese quizás es el legado más oscuro de esta historia. Para entender por qué la historia de Pedro Espada Jr. se vuelve verdaderamente inquietante, hay que mirar más allá del personaje público y meterse en el engranaje que lo sostuvo durante años, porque esto no fue un hombre actuando solo en la oscuridad. Esto fue un sistema completo funcionando mientras nadie hacía demasiadas preguntas, y cuando alguien las hacía, el ruido se apagaba rápido. En Albany, Espada no era un senador más, era una ficha clave. Un tipo que sabía cuándo inclinar la balanza, cuándo ausentarse, cuándo aparecer con una sonrisa y un voto que valía oro. En momentos donde el Senado estatal estaba dividido, su presencia podía decidir presupuesto, nombramiento y acuerdo. Y eso, en política, te compra tiempo. Mucho tiempo. Ese poder no era abstracto. Se traducía en llamadas que se devolvían rápido, en puertas que se abrían sin tocar, en auditorías que se postergaban. No hacía falta dar órdenes directas. Bastaba con la reputación. Bastaba con que todos supieran que Pedro Espada Jr. no era alguien con quien convenía pelearse si quería seguir respirando políticamente. Mientras tanto, en el Bronx, la red de organizaciones comunitarias asociadas a su nombre seguía operando como si nada. Clínicas de salud que se presentaban como salvavidas para los más pobres. Programas que, en papel, justificaban millones en fondos públicos. Y comunidades que confiaban, porque no tenían muchas alternativas. Cuando el sistema te ha fallado toda la vida, aprendes a agarrarte de lo que parece funcionar. Pero el problema con las estructuras que crecen sin supervisión real es que empiezan a confundirse. Lo público se vuelve privado, el cargo se vuelve escudo y la línea entre servir y servirse se borra sin que nadie lo note, hasta que es demasiado tarde. Las primeras alarmas no vinieron de un gran escándalo mediático, vinieron de informes técnicos, de números que no cuadraban, de gastos personales pagados con fondos que no eran personales, de decisiones administrativas que beneficiaban a una sola persona, cosas que, vistas de lejos, parecían errores, pero juntas empezaban a contar otra historia, y aún así, nada pasó de inmediato, porque en ese punto, Espada ya no solo era un líder comunitario o un senador, era un símbolo, un ejemplo que muchos querían proteger. Admitir que algo estaba mal significaba admitir que el sistema había fallado durante años, que los filtros no funcionaron, que la vigilancia fue floja. Y eso es algo que a la política no le gusta reconocer. Mientras la investigación avanzaba en silencio, Pedro Espada Jr. seguía hablando de justicia social, seguía apareciendo en eventos, seguía posando para fotos con jóvenes, con ancianos, con líderes comunitarios. El contraste entre el discurso y lo que se estaba destapando por debajo es lo que hace que esta historia dé escalofrío. Porque no estamos hablando de alguien escondiéndose. Estamos hablando de alguien actuando con normalidad mientras el piso se le abría lentamente. Cuando finalmente las acusaciones se hicieron públicas, el golpe fue fuerte.
no solo por los cargos en sí, sino por lo que implicaban: fraude, mal uso de fondos, traición a la confianza pública. Palabras que, puestas juntas con la imagen que muchos tenían de Espada, no encajaban. Y cuando la realidad no encaja con la narrativa, la reacción inicial suele ser la negación. Hubo defensa apasionada, gente que dijo que todo era político, que lo querían sacar del medio, que era un ataque contra un líder latino con poder. Y ese argumento, en comunidades históricamente marginadas, pega duro. Porque no es descabellado pensar que el sistema puede ensañarse con quien rompe ciertos techos. Pero el problema es que los documentos no mienten. Las cifras no se dejan convencer por discursos. Y poco a poco, la evidencia fue hablando más alto que cualquier explicación. Cada audiencia era una grieta más en la imagen que Espada había construido. Cada testimonio añadía peso a la sensación de que aquello no era un malentendido, sino un patrón. Y mientras eso pasaba, el miedo empezó a cambiar de bando. Ya no era el sistema temiéndole a Espada. Era Espada enfrentándose a un sistema que, esta vez, no parecía dispuesto a soltar. El juicio no fue solo un proceso legal, fue un espectáculo incómodo. Un ex líder comunitario sentado como acusado. Un senador que alguna vez caminó con seguridad, ahora escuchando cargos que podían borrarlo del mapa político. Y cada día que pasaba, la historia dejaba de ser qué le hicieron para convertirse en qué hizo. En el Bronx la reacción fue mixta. Algunos se sintieron traicionados, otros se sintieron usados, otros simplemente cansados. Porque cuando depositas esperanza en una figura y esa figura cae, lo que queda es una mezcla rara de rabia y resignación. Y esa mezcla es peligrosa, porque alimenta la idea de que nadie merece confianza. Lo más perturbador de todo es que, mientras el caso se desarrollaba, muchos se dieron cuenta de que esto no era un episodio aislado. Era parte de un problema más grande. Un patrón donde el poder, una vez concentrado sin controles fuertes, termina desviándose. Y donde las comunidades, que se supone que se benefician, son las que más pierden. Pedro Espada Jr. empezó a desaparecer del discurso público incluso antes de que llegara la sentencia. Su nombre ya no se mencionaba con orgullo. Su legado se volvió incómodo. Y en política, cuando alguien se vuelve incómodo, el silencio es casi automático. Las fotos se esconden, las alianzas se enfrían. Las llamadas dejan de devolverse. Pero el daño ya estaba hecho, porque más allá de la condena que eventualmente llegaría, la pregunta que flotaba en el aire era otra. ¿Cuántas oportunidades se perdieron mientras esto ocurría? ¿Cuántas clínicas dejaron de servir correctamente? ¿Cuánta confianza se drenó de comunidades que ya estaban al límite? Para cuando el caso de Pedro Espada Jr. llegó al punto de no retorno, ya no había marcha atrás. El daño no era solo legal, era simbólico. Era el tipo de golpe que no se borra con una disculpa ni con un comunicado bien escrito. Porque cuando un líder que se vendió como salvador termina sentado frente a un juez, el eco de esa imagen retumba mucho más allá de la sala del tribunal. El juicio fue un despertar brutal para muchos. Allí no había consignas, ni discursos encendidos, ni fotos con niños sonriendo. Había documentos, había números, había testigos explicando con calma cómo funcionaba el entramado. Y mientras eso pasaba, la figura de Espada se iba encogiendo. No físicamente, sino moralmente. Cada día que avanzaba el proceso, se hacía más difícil sostener la narrativa de persecución política. Los fiscales no hablaron de ideologías ni de colores partidistas. Hablaron de fondos públicos utilizados como si fueran una chequera personal, de decisiones tomadas sin autorización, de un patrón constante que apuntaba a algo más que errores administrativos. Y eso fue lo que terminó de romper la defensa pública que todavía intentaba mantenerse a flote. En las comunidades latinas de Nueva York, especialmente en el Bronx, el caso empezó a generar conversaciones incómodas. No eran discusiones de televisión, eran charlas en la barbería, en la bodega, en la mesa del comedor. Gente preguntándose cómo no lo vieron venir. Cómo alguien que hablaba tan bien de justicia podía terminar haciendo exactamente lo contrario de lo que predicaba. Y ahí entra el miedo. No el miedo al crimen de la calle, sino el miedo a la manipulación. A darte cuenta de que alguien usó tu esperanza como escalera. Porque eso duele más que cualquier balazo simbólico. Eso te hace desconfiar de todo y de todos. Cuando finalmente llegó la condena, no hubo celebración. No hubo sensación de alivio. Hubo silencio. Un silencio pesado. Porque nadie gana realmente cuando un líder comunitario cae de esa manera. Gana la ley, sí,
pero pierde la comunidad, pierde tiempo, pierde recursos, pierde fe. Pedro Espada Jr. fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con corrupción y malversación de fondos. Y aunque para algunos eso cerraba el capítulo, para otros apenas lo abría, porque la condena no respondió todas las preguntas, no explicó por qué nadie intervino antes, no aclaró cuántas alertas fueron ignoradas, no reparó el daño causado a quienes dependían de esos servicios. En el ámbito político, la reacción fue rápida y calculada. Nadie quería estar cerca del nombre Espada. Las fotos desaparecieron de las paredes, los comunicados evitaron mencionar su legado, y así funciona el poder cuando se ve amenazado. Corta, aísla y sigue caminando como si nada. Pero el efecto dominó ya estaba en marcha. Organizaciones asociadas al nombre de Espada quedaron bajo lupa. Programas fueron cerrados o reestructurados. Empleados perdieron trabajos. Pacientes perdieron servicios. Todo eso en nombre de corregir un problema que llevaba años gestándose. Y otra vez, los más afectados fueron los mismos de siempre. El terror real de esta historia no está en la sentencia ni en la prisión. Está en esa cadena invisible de consecuencias. En cómo una decisión tomada en una oficina con vista a Albany puede terminar afectando a una madre en el Bronx que ya no tiene dónde llevar a su hijo al médico. En cómo el abuso de poder se filtra hacia abajo sin pedir permiso. Para muchos jóvenes latinos que veían en la política una posible vía de cambio, el caso Espada fue un golpe seco. Un recordatorio de que el poder también corrompe a los tuyos. De que no basta con compartir apellido, idioma o barrio. De que la representación sin ética se vuelve una farsa peligrosa. Y mientras Espada cumplía su sentencia, el país seguía girando. Nuevos líderes emergían, nuevos discursos llenaban el vacío, pero la sombra de ese caso seguía ahí, flotando sobre cada promesa, sobre cada campaña que hablaba de justicia social y transparencia. Porque una vez que se rompe la confianza, reconstruirla es casi imposible. Algunos intentaron reinterpretar la historia con el tiempo, decir que, a pesar de todo, Espada hizo cosas buenas, que ayudó a gente, que trajo recursos. Y puede que eso sea cierto, pero el problema con ese argumento es que no borra lo otro, no borra el abuso, no borra la traición, no borra el hecho de que el poder fue utilizado de una manera que perjudicó precisamente a quienes decía proteger. En Puerto Rico, aunque el caso ocurrió en Nueva York, la historia resonó fuerte, porque tocaba una fibra conocida, la del político que habla bonito, que se vende como defensor del pueblo y que termina repitiendo el mismo patrón que tanto criticó. Y eso, en una isla cansada de escándalos, se siente como una película repetida. Después de la condena, vino algo que casi nunca se analiza con calma, el vacío, porque cuando una figura como Pedro Espada Jr. cae, no solo desaparece un nombre del panorama político, se abre un hueco peligroso, un espacio donde antes había poder concentrado, contactos, decisiones rápidas, y ese vacío no siempre se llena con algo mejor. A veces se llena con silencio, con improvisación o con otros que aprendieron la lección equivocada. En Albany, el caso dejó cicatrices. Legisladores que antes defendían a Espada comenzaron a hablar de reforma, de controles más estrictos, de auditorías más frecuentes. Pero muchos lo hacían con cuidado, midiendo palabras, como si temieran que remover demasiado el pasado pudiera salpicar a más de uno. Porque si algo quedó claro es que Espada no operó en un desierto, operó en un ecosistema que lo permitió. En el Bronx, la herida fue más profunda. Las clínicas que alguna vez fueron presentadas como salvación quedaron marcadas. Algunas cerraron, otras cambiaron de nombre. Otras siguieron funcionando, pero bajo una nube de desconfianza. Para la gente del barrio ya no era lo mismo. Cada formulario, cada cita médica, cada programa social, ahora venía acompañado de una pregunta silenciosa. ¿Quién se está beneficiando de verdad? Ese es el tipo de terror que no sale en las noticias. El terror cotidiano, el de no saber si confiar o no, el de sentir que incluso cuando alguien te ofrece ayuda, puede haber una trampa detrás. Y cuando una comunidad vive demasiado tiempo en ese estado, se vuelve cínica. Y el cinismo mata la participación, la esperanza, la organización. Los analistas políticos empezaron a usar el caso Espada como referencia obligada. No solo como ejemplo de corrupción, sino como advertencia sobre el culto a la personalidad, sobre lo peligroso que es depender demasiado de un solo líder, de un solo apellido, de una sola voz,
que dice representarlo todo. Porque cuando esa voz cae, no hay plan B. En círculos académicos y comunitarios se discutía algo incómodo. ¿Qué responsabilidad tenía la propia comunidad en haberlo sostenido tanto tiempo? No para culpar a la gente, sino para entender cómo funciona el poder cuando se mezcla con necesidad. Porque Espada no llegó prometiendo lujo, llegó prometiendo servicios básicos, salud, acceso, dignidad. Y cuando alguien te ofrece eso en un entorno de abandono histórico, es fácil cerrar los ojos ante las señales de alerta. El terror de esta historia no está solo en lo que Espada hizo, sino en lo que el sistema permitió, en cómo las estructuras de supervisión fallaron una y otra vez, en cómo la política, cuando se vuelve transaccional, termina protegiendo a quien sabe jugar el juego mejor, no a quien hace las cosas bien. Mientras Espada cumplía su sentencia, su nombre se convirtió en una especie de palabra prohibida en ciertos espacios. Nadie quería mencionarlo, nadie quería explicar cómo fue posible. Y ese silencio también es una forma de violencia, porque impide aprender, impide corregir, impide que las nuevas generaciones entiendan qué pasó realmente. En Puerto Rico, muchos veían el caso como un reflejo incómodo, no porque fuera idéntico, sino porque el patrón era familiar. Líderes que se presentan como salvadores, instituciones débiles, comunidades cansadas que se aferran a la primera mano que se extiende, y luego la caída, el escándalo, el desencanto. Algunos intentaron reescribir la narrativa con el tiempo, decir que Espada fue víctima de su propia ambición. Otros dijeron que fue un chivo expiatorio, pero esas discusiones, aunque válidas, no cambiaron el hecho central. Hubo abuso de poder y las consecuencias las pagaron muchos que no tenían nada que ver. Lo más inquietante es que, tras el escándalo, el sistema siguió funcionando. No se detuvo, no hizo una pausa real para reflexionar. Simplemente ajustó el discurso y siguió adelante. Nuevos líderes ocuparon los espacios. Nuevas promesas llenaron los micrófonos. Pero el recuerdo quedó ahí, flotando como una advertencia muda. Porque la política, cuando no aprende de sus errores, está condenada a repetirlos con nombres distintos. En el Bronx todavía hay quienes recuerdan a Espada con sentimientos encontrados. Algunos dicen que, a pesar de todo, hizo cosas buenas. Otros no pueden perdonarlo, y esa división es parte del legado. Un legado fracturado, incompleto, incómodo. El verdadero terror político no es la corrupción en sí, es la normalización de la corrupción. Es cuando la gente empieza a decir, todos son iguales, y deja de exigir. Porque ahí es donde el sistema gana, ahí es donde el abuso se vuelve rutina, y todavía falta el cierre final de esta historia. No el cierre legal, sino el cierre moral. La pregunta que queda colgando y que casi nadie quiere responder en voz alta. Al final, cuando se apagan las cámaras, cuando los titulares dejan de repetir el nombre y cuando el sistema ya pasó página oficialmente, queda lo que casi nadie quiere mirar, el rastro invisible. Ese que no aparece en sentencia ni en comunicados, pero que se siente en la piel de las comunidades que confiaron, esperaron y perdieron. Porque la historia de Pedro Espada Jr. no termina en una cárcel ni en un archivo judicial. Termina, o más bien continúa, en la manera en que la gente vuelve a relacionarse con el poder. Para muchos en el Bronx, la caída de Espada fue la confirmación de un miedo viejo, que incluso los que dicen ser de los nuestros pueden terminar jugando el mismo juego que siempre criticaron. Y ese golpe no es pequeño. Es un golpe que te hace dudar antes de levantar la mano, antes de ir a una reunión comunitaria, antes de creerle a alguien que promete resolver. Es un cansancio profundo, de esos que no se quitan con discursos. Con el tiempo, la política siguió su curso. Nuevas caras, nuevas consignas, nuevas campañas hablando de transparencia, de ética, de servicio, pero el eco del caso seguía ahí, como un susurro incómodo en cada promesa. Porque cuando un sistema falla de esa manera, no basta con castigar a uno. Hace falta reconstruir la confianza. Y eso es lo más difícil de todo. En comunidades latinas, donde el acceso al poder ha sido históricamente limitado, casos como este hacen doble daño. No solo refuerzan el estigma externo, sino que generan fracturas internas. Gente que empieza a preguntarse si vale la pena aspirar, si vale la pena participar, si el costo personal es demasiado alto, y cuando una comunidad se retrae, otros ocupan el espacio. Ese es el verdadero terror político. No el escándalo, sino el vacío que deja. El nombre de Pedro Espada Jr. quedó grabado como advertencia, no como villano de película, sino como ejemplo real de lo que pasa cuando el poder
se concentra sin vigilancia, cuando el carisma sustituye a los controles, cuando la necesidad se usa como moneda. Y eso, aunque incomode, es una lección que trasciende nombres y fronteras. En Puerto Rico, la historia resonó porque se parecía demasiado a otras. Cambian los escenarios, cambian los cargos, pero el patrón se repite. Líderes que emergen prometiendo romper con lo viejo y terminan atrapados o consumidos por lo mismo que juraron combatir. Y cada repetición hace más difícil convencer a la gente de que esta vez será distinto. Algunos dirán que la condena demuestra que el sistema funciona, y en parte tienen razón. Pero el sistema no solo se mide por su capacidad de castigar, sino por su capacidad de prevenir. Y ahí es donde esta historia deja un sabor amargo, porque prevenir habría significado actuar antes, escuchar señales, cuestionar más, no dejar que el poder se acumule sin freno. Lo que queda, entonces, es una responsabilidad compartida, de las instituciones, de los líderes, de los medios y también de la ciudadanía. No para vivir desconfiando de todo, sino para aprender a exigir sin miedo, para entender que el liderazgo real no necesita blindaje ni silencios cómplices, necesita transparencia constante. La historia de Pedro Espada Jr. no es cómoda, no tiene un final satisfactorio, no ofrece alivio. Y quizá por eso es importante contarla así, sin adorno, porque las historias que incomodan son las que obligan a pensar, las que te hacen bajar la guardia y preguntarte qué harías tú en esa posición, a quién le creerías, qué señales ignorarías. Al final del día, el poder siempre va a existir. La pregunta es quién lo vigila y cómo, porque cuando nadie lo hace, el resultado casi siempre es el mismo, y el costo lo pagan los de abajo. Si algo deja claro esta historia, es que el terror no siempre viene con sirena ni con arma. A veces viene con trajes, discursos y promesas bien ensayadas. A veces se sienta en oficinas elegantes y firma papeles que cambian destinos sin hacer ruido. Y mientras no aprendamos a reconocer ese tipo de terror, seguirá repitiéndose.